esta noche y le he llamado un valiente escondido. Un valiente escondido. ¿Cuántos son valientes del Señor? Es bueno saber, hermano, que muchas veces, en ocasiones, llegamos a pensar como que no tenemos como el perfil de ese nombre, ¿no? Por las situaciones que nos rodean. Y aquí nosotros vemos en este pasaje de la Escritura algo que a mí por lo menos me llamó tremendamente la atención, de cómo Dios nos hace ver ciertas cosas que a la luz de otro, de pronto, o al pensar mismo de este personaje de la Biblia, tal vez no se consideraba así. Y lo vamos a ver a través de los relatos bíblicos. La cita bíblica de hoy está en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a estar ahí en el capítulo 6, vamos a ver si abarcamos varias de las cosas que queremos mencionar. Hay varias cosas que yo quisiera ver si nos permite el tiempo hoy, para ver si podemos. Una de ellas es: Dios responde cuando clamamos a Él. Otra es: Dios escoge a una persona. La tercera es la actitud cuando Dios visita a uno. ¿Qué actitud uno debe tener cuando tenemos esa visitación de Dios? La cuarta es: ¿qué sucede cuando hablamos con Dios? Y la quinta, recordemos que el plan es de Dios y no de nosotros. Eso es muy importante. En el capítulo 6 de Jueces nos habla la palabra que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuántos años? Por 7 años. Es decir, 7 años estuvieron sometidos, ¿verdad? A los madianitas, porque hicieron lo malo. Ahora vamos a ver las cosas que hacían. Y dice: y la mano de Madián, no la mano de Jehová, la mano de Madián. Es muy rara la vez que se habla así, que la Biblia habla así, de la mano de Madián. Siempre se habla de la mano de Jehová. Pero aquí la Biblia dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Se acuerdan que una vez yo le dije que a mí me asombraba ver cómo había las cuevas en Israel? Y eso era algo que se practicaba, y aquí usted lo ve, que no deja mentir a uno. Y uno se asombra cuando usted va a Israel y usted ve tantos huecos en lo que son los peñascos, porque Israel es así, como puro cerro, montaña, y usted ve bastantes cuevas, pero eso viene desde hace mucho tiempo. Como dice ahí, se hacían cuevas y también cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, dice, subían los madianitas y amalecitas, ¿verdad? Y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, que es la frontera. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Así que la situación era que tremenda. Porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para desbastarla totalmente. Versículo 6. De este modo, dice la palabra, empobrecía Israel, y subraya eso. De este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de los madianitas, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. En primera instancia, nosotros vemos aquí una de las cosas que después de la muerte de Josué, la palabra del Señor nos enseña que después de la muerte de Josué, que lleva su libro lleva su propio nombre, nosotros vemos que Israel se apartó del Señor. Eso fue algo terrible, porque al apartarse del Señor, muerto Josué, el pueblo se volvió a los Baales y a la diosa de Acera, por lo cual se encendió, dice,
contra ellos el furor del Señor. Y vemos que la actitud de Israel en el capítulo 21, versículo 25, dice la Biblia que la actitud de Israel era de continuo hacer ¿qué cosa? El mal. Busca la cita bíblica para que la lean conmigo. Jueces 21, 25. Vaya conmigo a la cita para que sepa de qué estamos hablando. ¿Sí? La palabra dice que Israel volvía a hacer lo malo, dice. Hacía lo que bien le parecía. Es decir, no tenía prácticamente un perfil de conducta agradable. La palabra claramente dice que Israel se volvió a los Baales y a los dioses de Acera. ¿Verdad? Se volvió. Una vez que Josué murió, el líder Josué, un gran hombre de Dios, que le repartió la tierra, o sea, que cada cosa tiene su periodo y su gente, hermano. Dios agarró a Josué, ¿verdad? Y a través de Josué permitió que Israel fuera distribuido en las tierras que le iba a tocar a cada uno. Ahora, ¿qué le tocaba a Israel? Luchar por esa tierra, conservar la pureza, conservar la santidad, conservar la consagración. Pero cuando muere Josué, ¿qué pasó con Israel? Hermano, enseguida Israel se volvió a los dioses paganos. Acuérdense que Israel ya no estaba en Egipto. Ahora estaba ¿dónde? En la tierra prometida. ¿Estamos aquí, iglesia? Ay, ese amén, hermano, ¿qué le pasa? O volvemos a cantar de nuevo, ¿sí? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué no se corren más adelante para ver si así nos animamos un poquito, hermano? ¿Sí? ¿Por qué no nos corremos más adelante? Yo creo que estamos como muy dispersos, así estamos como solitarios por allá. Y mire la silla que afuera, adelante vacía. Y allá atrás se me puede dormir. Y después el diablo le da una visión en contra de la iglesia y en contra del pastor, y usted sabe que recibe una visión en la iglesia. Le da un sueño ahí, hermano. Eso no es de Dios. No hay texto, hermano. Usted sabe ya que tiene que cortar ahí bastantes años. Y a su nombre. Entonces hay que ver esto porque son prácticas que en la vida nuestra se pueden dar cuando no comprendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Acuérdense que Josué fue el hombre de Dios para hacer el trabajo que Moisés dejó pendiente. ¿Estamos claritos en eso? Moisés, acuérdense que llevó al pueblo hasta la orilla, hasta la montaña, se puede decir así, donde se visualizaba el Jordán y la tierra prometida. Y Dios le dijo a Moisés, bueno, hasta aquí tú llegaste. Ahora le toca a otro. ¿Cuántos dicen amén? Porque así es como Dios trabaja. Ahora le toca a otro. Ya parece que Moisés no tiene la fuerza de antes. Ya Moisés era un hombre mayor. Ya superaba, qué sé yo, los 80 años por allá. Y por allá arriba. Y Dios le dijo, bueno, hasta aquí llegó la labor tuya. Ahora el que va a ser la continuación tuya se llama Josué. Y Josué trabajó casi por más de, qué sé yo, 20 o tantos años. Trabajó, metió al pueblo de Israel en la tierra que fluye leche y miel. Lo llevó hasta allá, distribuyó la tierra por cada tribu, que eran 12 tribus. Ahí se distribuyeron las tierras. Pero llegó la muerte de Josué. La Biblia dice que Josué murió. Pero entonces, ¿qué pasó cuando después que muere Josué? El pueblo que había conquistado las tierras, que había echado al cananeo, al eteo, al febeseo, al amorreo y a toda esa gente, ¿verdad? Como Dios lo dijo, vamos a echarlo. Echarlo era, hermano, barrer con la tierra esa. O sea, tú no dejas a nadie ahí, no dejes la práctica de ellos, quema los lugares santos, quema a sus dioses, destruye todo eso y adora a Jehová. Y a su nombre, adora al Señor. Esa fue la orden, hermano. Pero, ¿cómo es tan terrible que una lección no se puede aprender, hermano, en posibles 20 años o 30 años? ¿Qué tan difícil es, verdad? Cuando el corazón, ayer hablábamos sobre eso, el corazón del espíritu. Mire, ellos pasaron con Josué posiblemente más de 20 años. ¿Y cómo era posible que en tantos años ellos nunca aprendieron nada? Eso nos hace ver a nosotros, la iglesia, que
que nosotros, hermanos, podemos estar mucho tiempo en los caminos del Señor y de pronto no saber lo que Dios tiene para nosotros. Y a su nombre. Uno tiene que saber lo que nos compete a nosotros y lo que compete al plan de Dios y cómo Dios quiere hacer eso en la vida de todos nosotros, incluyendo nuestra familia. Dice la palabra que una vez muerto Josué, hermano, Israel se volvió a los Baales. Acuérdense que la idolatría en la tierra que fluía leche y miel era contemporánea también a la idolatría que se practicaba en Egipto. Porque ciertamente en Egipto posiblemente no había ese nombre de Baal, pero sí se asemejaba los nombres a lo que ellos practicaban en Egipto. Entonces Israel se deshizo de algunas cosas, pero dejaron otras. Y dejaron un gran pecado, que era el pecado de la idolatría. Era el pecado que Dios más aborrecía. ¿Por qué digo esto? Porque es una cita que nos va a ayudar a ver el perfil que Dios manda sobre esto. Eso está en Isaías 42:8. Isaías 42:8 nos dice, cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es. No lo encontraron, lo están buscando. Este es mi nombre, dice. Y a otro le daré mi gloria. No daré mi gloria, ni qué más. Ahí está. Entonces, ¿qué es dar la gloria a algo que no es Dios? Es cuando usted le está dando homenaje o rindiendo exaltación. Puede ser a personas, puede ser alguna cosa, objeto, lo que sea, y usted no le está dando la gloria al Señor. Eso es lo que es Israel. Israel estaba dando ¿qué? La gloria por la tierra que habían conquistado, ya no a Dios, sino a quién, a los Baales. Y también se armaron de Acera, porque en este caso Baal era el Dios y Acera era la diosa. Significa que para ellos, los hijos de Baal y de Acera, ¿quién eran? Eran ellos. Cuando Dios habla de que yo soy tu Padre Celestial, yo soy Jehová, vosotros sois mi pueblo, hace ver que Dios es como un Padre para nosotros, porque lo es un Padre para nosotros. Y así mismo, Baal y Acera era como decir que los pueblos que estaban adorándole y sirviéndole, ¿eran qué? Eran sus hijos. Usted sabe que se celebra el 8 de diciembre, el Día de la Madre. ¿Sabe en homenaje a quién? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Lo sabe usted? ¿No lo sabe? Yo no le voy a decir tampoco, si usted no lo sabe. ¿Usted quiere que todo se lo diga? Tiene que buscar. El Día de la Madre. Sí, veo que ya sabe. Es el Día de la Inmaculada Concepción. Así decían ellos. Hermano, porque a veces nosotros vivimos tiempo y no sabemos ni lo que estamos viviendo. Ahora, no es malo que celebre el Día de la Madre. Usted no va a estar delante de una imagen ahí ofreciéndole, no, y usted sabe que el Día del Señor. Y el Día de la Madre no solamente tiene que ser el 8 de diciembre, el Día de la Madre tiene que ser todos los días. Todos los días hay que tratar bien a la madre y todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero se celebra o se hace en homenaje a la Virgen de Concepción. Así es que usted vea que eso es un principado, eso es una idolatría. Porque en todos los hogares inconversos usted va a ver ahí a la Inmaculada Concepción, ¿no? A la Virgen te la va a ver ahí. Y en homenaje a ella es que se celebra en Panamá el Día de las Madres. Eso fue una tradición católica. Los católicos trajeron esa tradición y la inculcaron en el corazón de nosotros. Y por eso la gente dice que es el Día de la Virgen Inmaculada. Entonces ya se crea un precedente. ¿Estamos aquí, iglesia? Ya se crea
que se nos dé, dice. Tocar para que nos abran y llamar para que se nos abra. Entonces, si uno no pide, la Biblia dice, si tú no pides, no recibes. Y procura que cuando tú pidas, pidas bien. Dice, cuando pidas, no pidas para vuestro deleite, para vuestros deseos carnales, sino que pidas conforme a la voluntad de Dios. Eso nos hace ver que debemos tener cuidado cuando pedimos, pero no nos dice la Biblia que nos callemos. ¿Estamos aquí, iglesia? Acuérdense que Jeremías 33:3 dice, clama, y el que clama, hermano, yo no lo puedo hacer ahora mismo porque no, pero el que clama, clama fuerte, 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 clama a mí. Clama a mí que yo te voy. Entonces, cuando usted ve la expresión que los hijos de Israel clamaron, no es de que, uy, Señor, no. Fue un clamor fuerte, 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 gritado, voz en cuello. Comenzaron a clamar, a llorar, Jehová, pero con sonido fuerte, y Dios escuchó. A veces queremos que Dios nos responda, pero no clamamos. Y tenemos la situación y todo, ¿verdad? Y de pronto, hermano, pensamos que andamos mal, pensamos esto y lo otro. Bueno, ellos en realidad sí tenían alguna falla. Pero miren, ¿qué ocurre después que uno clama? Y es bueno seguir las indicaciones que la Biblia nos dice. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Enseguida, ¿Dios qué hizo? Vamos a enviar un profeta a esta. Enseguida. O sea que Dios responde inmediatamente. Ahora bien, se da un fenómeno aquí, el cual le dijo así mismo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Viene el versículo 10 que es muy importante. Y os dije, ¿cuáles fueron las indicaciones que Dios le dijo? Yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis ¿qué? Obedecido a mi voz. Entonces, a veces nosotros pensamos, y nosotros tenemos que verlo así. Dios habla a través de las personas que Él tiene, Dios habla, ¿verdad? Y Dios expresa lo que Él quiere de nosotros. Note que la Biblia dice que cuando ellos clamaron, enseguida Dios les envió ¿qué? Un profeta. ¿Y qué es un profeta? Un mensajero de Dios. Significa que cuando usted y yo clamamos, lo primero que Dios va a enviarnos es ¿qué? Una palabra. ¿Estamos ahí, hermanos? Una palabra. ¿Estamos ubicados? Dios nos va a enviar enseguida una palabra. Ahora, tenemos que saber y tener la madurez de poder asimilar la palabra que Dios nos da. Y pedirle, Señor, ayúdame a asimilar la palabra que tú me quieres dar, Señor. Acuérdense, estamos hablando de un valiente escondido. Estaba escondido el valiente por la situación que había. Pero Dios estaba viendo la actitud de ese hombre. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Significa que nosotros muchas veces podemos estar haciendo cosas, ¿verdad? A pesar de la adversidad, y Dios está viendo ¿qué? Nuestro esfuerzo y nuestra valentía. Alábalo si puede. Porque Dios sabe que estamos haciendo algo para esforzarnos en el bien, posiblemente, sí, en el bien de la familia, en el bien del trabajo, pero Dios quiere que también nos enfoquemos en el bien de su obra y de su pueblo. Y a su nombre. Oiga, hermano, porque hay gente que se esfuerza para hacer bien el trabajo, lo de la casa y todo, pero hermano, la iglesia, mangapolón. Ahora, eso no es aquí, eso es en otro país.
a mi voz. Ok. ¿Será esto? Dios responde cuando ellos clamaron, pero ahí usted ve la razón por la cual, el verso 1 y el verso 10. Usted puede deducir de ahí dos razones por las cuales uno le da la espalda a Dios. Una es darle la gloria a cosas que no merecen la gloria, porque leímos Isaías 42, ¿qué? 42:8, ¿verdad? En la cual la Biblia nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con nadie. Jesús dijo un misterio grande. Jesús cuando habló, Jesús nos habló en el Evangelio de Juan. Inclusive Jesús comparte su gloria con la iglesia. Con la iglesia. Por eso es que la iglesia es gloriosa. ¿Por qué? Porque Jesús compartió su gloria con la iglesia. Porque ya no es la iglesia de un hombre, sino que es la iglesia de Cristo. ¿A usted lo comprende eso? Santo. Ayúdame, Señor, aquí para ver qué hago. Yo no sé por qué ustedes están así, hermano. ¿Qué le hizo el comercio? Yo no lo traté mal, hermano. Yo no lo mandé a comprar cosas que no debía haber comprado. No me traiga ahora el pesar y las lágrimas aquí, hermano. La cómoda y la tribulación y todo. No. A ver, denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria y a su nombre. Claro, hermano. Muéstrese alegre, feliz. Hay victoria en Cristo. Aleluya. Ok. Lo segundo, Dios escoge a una persona. Siempre para las situaciones, Dios escoge a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Porque es así. Ahora, yo quiero antes de ir a ese pasaje, porque eso está en el verso 11 al 16. Una de las primeras cosas que la visitación del ángel. Note que Dios, cuando ellos claman, Dios les envía un profeta. Ahora bien, viene un acontecimiento diferente, totalmente diferente. En el verso 11, del capítulo 6 de Jueces. Ahora, al escoger el Señor una persona, ya no es a través de un profeta, sino a través de quién? De él mismo. Esta expresión, y vino el ángel de Jehová, es lo que se llama la teofonía. Es lo que en el término, el término griego, el término hebreo, se refiere a la misma persona de Dios, y se habla especialmente de la persona de Jesucristo, el ángel de Jehová, ¿no? Entonces, en este caso, usted ve que el ángel de Jehová aparece, ya no es un profeta, sino que ahora es el mismo Señor buscando a una persona. Cuando los hijos de Israel claman, Dios les envía un profeta y le dice, esto es así, y esto ha sido así por causa de que ustedes no quisieron escuchar la voz de Dios. Y ellos quedaron claritos en eso. Ahora, para sacarlo del apuro, y usted vaya siguiendo el lineamiento, para que esto nos ayude a nosotros a alcanzar la victoria en medio de los problemas y de la lucha. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren ser más que vencedores? Entonces, vaya anotando, dígale, bueno, cuando yo me busco los problemas, es porque comienzo a adorar y a hacer cosas que no debo hacer delante de Dios. Lo segundo, es porque no escucho bien lo que Dios me dice. ¿Ya? Usted va numerando ahí y va poniendo el orden de las cosas. Vemos que Dios busca una persona en este caso. Dice que Dios, el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Esto es muy curioso, ahora se lo voy a desglosar un poquito grande. Para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Y le dijo, Jehová está contigo. Oiga eso, Jehová está contigo. Y no solamente le dice eso, sino que le dice, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado. Eso es una declaración poderosa, hermano.
palabra que Dios entregó a Israel en manos de ¿quién? De los madianitas, ¿verdad? Y lo entregó por ¿cuántos años? Hoy en día, cuando vienen situaciones en nuestra vida o pruebas, prácticamente hoy en día no se nos menciona, porque a todos nos gustaría posiblemente saber, bueno, hasta qué fecha yo voy a tener esta prueba, amén, hasta qué fecha, hasta qué año yo voy a estar padeciendo esto. Pero hoy no se da eso, así de esa manera. En los tiempos de atrás, Dios le decía al pueblo de él y a la gente que él escogía y a las cosas que él hacía, le ponía fecha. Abraham le dijo, ¿sabe qué? El pueblo que va a nacer de ti, que Abraham no tenía nadie, no tenía ni todavía ni hijo, y Dios le dice, bueno, yo voy a hacer de ti una gran nación. Eso era pura fe, y Abraham le creyó. Por eso le fue contado por justicia, que Dios no miente. Hebreo, el escritor de los hebreos lo afirma y dice, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Ahora, Abraham le creyó a Dios, le creyó. Y en ese creer, ¿verdad? Dios le dijo, ve acá, el pueblo que te voy a dar, la nación que va a salir de ti, va a pasar aproximadamente 400 años de sufrimiento. Va a pasar 400 años de sufrimiento. Una nación la va a someter como esclava por 400 años. Es decir, le mencionó número. Al igual, cuando le dio la palabra a Sara, la mujer de Abraham, y le dijo, para el próximo año, para esta misma fecha, Sara, tu mujer, va a tener un hijo y va a ser tuyo. Ese hijo va a ser tuyo. Se le dio fecha. Hay veces que Dios menciona fecha, pero en la actualidad muchas veces pasamos pruebas, pasamos lucha, ¿verdad? Y no se nos dice hasta cuándo vamos a pasar esa lucha. Y vivimos así, vivimos en esa espera, en esa confianza, en esa búsqueda. ¿Cuándo va a terminar este momento de sufrimiento, de enfermedad, de dolencia, este momento de crisis económica, este momento de esto, de lo otro? Entonces uno quisiera como que alguien le diera, ven acá, eso ya para la otra semana, tú no vas a sentir eso. Entonces Dios le dijo a ellos, va a haber un tiempo para ustedes, un tiempo de 7 años. Ahora, 7 años, hermano, viéndolo en lo que es el calendario de Dios, 7 años no es que sea 7 años exactos, pues cuando se habla de 7 años, se habla de un término sin definición, es decir, que pueden ser 7, pueden ser 14, pueden ser 15, pueden ser más, o pueden ser menos. Note también que Dios le dio fecha por el tiempo que los años Israel iba a estar sin agua. Le habló de cuántos años, de 3 años y medio de qué, de sequía, le digo, por 3 años y medio la tierra de Israel no va a tener agua. Y así fue. Todos sabemos esa historia, que el Señor la mandó a través de Elías y Israel no tuvo agua por 3 años y medio. Ahora bien, Dios le dice a este pueblo que iban a estar en las manos de los madianitas y por 7 años, pero Dios en todo eso, en todo ese sufrimiento que había, en toda esa separación, ¿verdad?, de Dios que el pueblo tenía, dice que Dios buscó entre la gente. Dios buscó. ¿Cuántos creen que Dios está buscando gente aquí ahora mismo? Y dentro de lo que Dios buscó, de pronto ve a Gedeón y lo ve allí. Lo curioso es que Gedeón estaba haciendo algo que no era usual. ¿Y sabe qué no era lo usual? Bueno, tal vez usted no lo ha visto porque tal vez no está familiarizado con él. Pero el Agar, para que usted sepa, el Agar no era el lugar donde se sacudía el trigo. El trigo se sacudía en un lugar llamado Era, que eran unos depósitos, lugares donde el trigo se sacudía, ¿verdad? Se sacaba. Y por ahí mismo eran lugares abiertos y se guardaba inmediatamente en los depósitos. Pero como ellos eran visitados por los madianitas, como usted ve que declara el capítulo 6, y todos se lo llevaban y arrasaban con todo, ¿qué hizo Gedeón? En otras palabras, Gedeón jugó vivo. Él dice, como esta gente va a ir a buscar allá,
donde se guarda el depósito de las cosas, yo lo voy a hacer en un lugar diferente, lo voy a hacer en el lagar. ¿Dónde era el lagar? Donde pisaban las uvas. ¿Ya? El lagar era un sitio donde casi una gran parte en Israel, ¿verdad? Después de la siembra de la uva, después que la uva salía, toda la cosechaba, me imagino que se ponían de acuerdo los que estaban en ese lugar. Ellos cosechaban la uva y después que la cosechaban, parece que en Israel lo que escasea es el agua. Ellos tienen el agua de Galilea, tienen su agua así, pero en todo lo que es el oriente, todo lo que es prácticamente Europa y todos estos países de por allá, continente, lo que ocurre es que no hay agua, igualmente en África. O sea, la gente se muere porque no hay lluvia, los ríos se secan, la deforestación, tantas cosas. Y lo que se llama es que no hay el líquido preciado que es el agua. Entonces, como Israel no tenía esa fuente de agua, ¿qué era lo que hacía Israel? Por eso es que se da mucho el vino en esos lugares. Entonces ellos machacaban las uvas en los lagares. Los lagares eran como una tina, una pequeña tina, ahí entraban. Y déjeme decirle, bueno, los pies, yo me imagino que el que lo hacía se lavaba los pies, algo se tiene que lavar. Pero el asunto ahí era que dice que si no se hacía con los pies, no sabía igual. ¿Sí? Es decir, el sabor, la esencia, se lo digo porque ellos nos dieron a sí mismos. O sea, ahí entraban, por eso usted ve la historia en la foto, usted ve gente caminando y entraban 2 o 3, dependiendo del espacio que había. Si era chiquito, entraba uno, se turnaba y así entraba otro y machacando, así, con los pies. Lo que iba saliendo del líquido, la misma tina tenía una inclinación y eso iba cayendo a un lugar donde se recibía el líquido. El líquido caía ahí, todo el líquido caía ahí, en ese lugar. Y se iba echando más uvas, entonces se iba. Bueno, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón no estaba pisando la uva. Gedeón estaba aquí, estaba sacudiendo el trigo ahí, escondido. Porque normalmente los lagares estaban dentro de las aldeas, dentro de las casas. Por eso usted ve la expresión que, mire lo que dice ahí, en el versículo 12. Dios le dice, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de quién? De los madianitas, ¿verdad? Y Dios le dice, hey, varón, dice, esforzado y valiente, porque Gedeón podía perder su vida ahí. Porque si llegaban los madianitas, ¿qué hacían ellos? Lo mataban. Pero él, valientemente y esforzadamente, porque la palabra esforzado es, hermano, que tú haces cosas que otro que es cobarde no la va a hacer. Y a su nombre. Por eso usted ve que la expresión que le dice el ángel, Jehová está contigo. ¿Y por qué lo visita Dios? Porque a pesar de todo lo que hay en el entorno de él, había un hombre que era valiente y que era esforzado, aleluya, para tener algo para él y su familia. Y Dios le dice, Jehová está contigo. Y le menciona el nombre esforzado y valiente. Porque él decía, si esta gente piensa que yo voy allá a sacudir el trigo, se van a equivocar. Mejor me quedo aquí, lo sacudo, ¿verdad? Lo recojo, lo guardo y lo escondo. Así él tenía, ¿verdad?, su trigo, porque eso es así. Es como decirle, pues, la cosecha, lo que se podía hacer, trigo de harina y todo lo demás. Yo decía, bueno, por lo menos tenemos algo para la casa, algo para la familia. Pero eso le podía costar, ¿qué? Su vida. Le podía costar la vida a este hombre. Pero él lo hacía porque, ¿verdad?, porque él sabía que la familia necesitaba un sustento. Y él se esforzaba en eso a pesar de los enemigos que estaban ahí cerca. Porque dice que el campamento de los amacelitas y los madianitas estaba ahí mismo. Y cada vez que ellos sembraban, ellos atacaban. Cada vez que ellos iban a hacer algo, ellos venían y lo arrasaban. Es decir que, como dice el versículo 6, el hambre, ¿verdad?, el hambre que había, la necesidad, la pobreza, dice que era mucha en Israel. Si
significa que todo el que podía hacer algo era porque lo hacía a costa de su propia vida y a su nombre. Y Gedeón le respondió, después que el Señor le dice esto, Gedeón le respondió al Señor: ay, Señor mío, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas? Hay una parte importante que nuestros padres nos han contado diciendo. Significa que el deber de nosotros como padres es poder contarle a nuestros hijos lo que Jehová ha hecho con nosotros. No le oculte la historia de su comienzo en Cristo a sus hijos. Dígale cómo usted conoció al Cristo de la gloria. Dígale cómo el Señor lo ha ayudado a usted. Dígale a sus hijos cómo Dios los ha ido levantando, para que el día de mañana sus hijos puedan decir esto. Pero si usted priva a sus hijos, a los suyos, de cómo Dios ha hecho las cosas en su vida, ellos van a tener un fondo de historia vacío y no se van a poder agarrar de nada. Así es que le recomiendo que si usted no lo ha hecho, siéntelo un día y hábleles y pídale y dígale: tenme paciencia porque te tengo que decir esto. Porque a veces ni nuestros propios hijos saben, ¿verdad?, cómo usted hoy en día es lo que es, cómo usted alcanzó esa posición. Posiblemente para ellos va a ser edificante que ellos sepan y usted le diga cómo usted alcanzó esa posición y le diga: bueno, esa posición yo la alcancé por esto y esto y esto, y Jehová me ayudó en esta cosa. Así el día de mañana ellos van a poder decir: yo sé por qué mi papá, mi mamá obtuvieron eso. Yo sé por qué obtuvieron la casa que tenemos, el carro. No debe contarle todo. Mira lo que él decía, y a su nombre. Dice que nuestros padres, y dónde están todas tus maravillas. O sea, ellos dijeron todas las maravillas, ¿verdad?, que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora que nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, ¿cómo es mi familia? Pobre, es pobre en Manasés. Esa era la tribu de Manasés. Es decir, somos pobres. Y yo, dice, ¿soy qué? El menor de la casa de mi padre. ¿Ok? Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces él le pide una señal, le dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Ok? Yo esperaré. Entonces, ¿se acuerda que yo le mencioné algo importante aquí? Lo primero es: Dios responde cuando clamamos. Lo segundo, ¿qué? Dios escoge a una persona, y usted puede ir viendo ya qué tipo de persona Dios va escogiendo. Ahora hay otra actitud, hay otro punto ahí, la actitud cuando Dios visita a uno. ¿Dónde vemos eso? A partir del versículo 18. Quiero cerrar con ese segundo punto, en la cual este hombre Gedeón, el versículo que leímos, creo que el versículo 12 que leímos aquí de Gedeón, nos hace ver que Gedeón tenía un éxito en lo que él hacía para su familia, porque ahí lo vemos. Dice que su familia era pobre, de la tribu de Manasés, y que él era el menor de ¿qué? De toda la familia. Nos hace ver que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. ¿Cuánto lo hablamos en iglesia? O sea, usted no se debe considerar que usted no es una persona apta para que Dios te
pueda llamar o preparar para algo que Él tenga. Todos somos, hermanos, delante del Señor, todos tenemos las mismas oportunidades. El asunto está en quién las aprovecha. La palabra del Señor dice que nosotros debemos estar, hermanos, pronto a cada solicitud que Dios nos ponga por delante, saberla que aprovechar. Gedeón dice que tenía éxito en esto. Por eso usted ve que la palabra le dice, Dios le dice varón, Dios está contigo, y lo llama varón esforzado y valiente. Note que la expresión de esforzado y valiente no es igual en el perfil que Dios se la dice a Josué. Josué, cuando asume el mando de Moisés, ¿verdad? El mando de Moisés, Dios le tiene que decir a Josué, mira que te mando. ¿Okay? Vea las expresiones. Aquí, naturalmente, el ángel de Jehová le dice a Gedeón, Jehová está contigo, varón que esforzado y valiente. Es decir, que en el presente lo era. Ahora con Josué, Dios le dice, mira que te mando. ¿Está viendo la manera? O sea, hay cosas que no es que de pronto yo no las pueda hacer, sino es que Dios nos tiene que dar ¿qué? Un empujón. Un empujón. Como decídete, ¿hasta cuándo vas a estar así? Mira que yo estoy contigo, yo no te voy a fallar, y no da el empujón. ¿Cuánto necesitas ese empujón? Hasta cuando nosotros no obedezcamos a esa voz, no vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora ocurre otra cosa, el punto 3. ¿Qué actitud yo debo tener cuando tengo una visitación de Dios? Ahí está la visitación del ángel del Señor. Se le apareció a este hombre. Acuérdense que el periodo de los jueces fue un periodo casi, se marca entre 40 a 60 años. Significa que fue un periodo bastante largo de una decadencia total, una decadencia espiritual total. Fueron los peores tiempos prácticamente de Israel, en el periodo de los jueces. Pero en ese periodo Dios le levantó casi 12 jueces, por eso se llaman jueces, y entre esos estaba Gedeón. Y vemos que la historia no se equivoca. El asunto está en que Dios, al ver la necesidad del pueblo y el pueblo clamando a Él, como mencionamos, Dios enseguida atiende al clamor de su iglesia. A pesar de que usted y yo en un momento dado podamos estar separados del Señor, pero clamamos a Dios, hay un clamor al Señor, tenga la plena certeza que Dios de una u otra manera, Dios va a responder. Pero Dios está anuente ¿a qué? Al clamor que nosotros hagamos. Es importante eso. Que no importa lo que pueda estar pasando, clame al Señor. Clama a mí, dice Jeremías, ¿y qué? Yo te voy a responder, y a su nombre. Ahora, ¿qué actitud yo debo tener cuando tengo una visitación de Dios? Bueno, aquí hay algo hermoso que Gedeón hace. Gedeón le dice en el verso 18, le dice capítulo 6, jueces 6, 18. Dice, te ruego que no te vayas. Mire usted, te ruego que no te vayas. Claro, se lo dijo con temor, con humildad, vamos a decirlo así, con humillación. Que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel del Señor le dijo, tranquilo, ve, y yo te voy a esperar aquí hasta que vuelva. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Qué tremendo. Ahora, déjeme decir una cosa, el verso 19, comparado al verso 15, hace ver que Gedeón sacó posiblemente, hermano, de lo que tenía más escondidito ahí. ¿Para qué? Para ofrecérselo aquí al Señor. ¿Qué dice en el verso 15? Mira la expresión de Gedeón. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahí? Entonces le respondió, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es como es pobre en Manasés, es pobre, y yo que soy ¿qué? El menor de mi casa, la casa de mi padre. Ahora mira el verso 19, y entrando Gedeón, ¿qué hizo?
caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Es decir, siempre se hacía el cabrito como un estofado, como un caldo, porque el pan usted lo mojaba y lo comía mojado para que estuviera suave. No era porque no tuviera dientes, sino porque así se hacía. Acuérdense que el pan tenía una textura bastante fuerte, porque el pan se hacía, como decir, en la ceniza, en unas planchas que ellos tenían ahí al fuego, a la piedra. En una cuestión ahí se hacía y eso quedaba bastante a veces durito y el pan se quedaba ahí. O sea, una de las cosas que más se come allá es el pan. Entonces el pan, a pesar que pasaban las horas, se hacía de esa manera el cabrito con caldo, cosa que cuando eso se calentaba, usted agarraba el pedazo de pan, ¿verdad? De lo que ellos hacían, y para bajarlo mejor usted lo mojaba ahí. ¿Se acuerda que el hermano, creo que fue el hermano Azarías, dijo que no había necesidad de cuchara? No había necesidad tampoco de llevarse el plato a la boca, porque se agarraba el pan y usted secaba todo y se lo comía. Y de esa manera se bajaba el pan con. Ahora póngase a ver el cuadro de la necesidad que había, ¿verdad? Y este hombre, por eso el ángel le dice, varón que esforzado y valiente. Para toda la gloria al Señor. Ya está captando el asunto. O sea, esforzado y valiente. Él va en una forma bastante valiente. Dice, entra a la casa. Yo no sé dónde tenía ese cabrito, si lo tenía escondido, no sé por dónde. Pero no, acuérdese, la situación era bien escasa. Era bien escasa. Él era pobre. Y dice la Biblia, y era el menor de la familia. En otras palabras, hay cosas que yo no puedo decidir. Pero cuando se trata del Señor, es una relación personal entre tú y Dios. Cuando Dios te visita, la ilustración de esto es para que nosotros veamos qué actitud vamos a tener cuando Dios nos visita. Porque lamentablemente muchas veces Dios nos visita a nosotros y nosotros no sabemos qué actitud tener para corresponder. Y ahí se puede perder la bendición o el trato que Dios quiere conmigo. ¿Estamos aquí, iglesia? Nosotros tenemos que saber qué actitud vamos a tener cuando Dios quiere hacer algo con nosotros y nos visita. Y Dios, en forma de adoración, de agradecimiento, de que el ángel de Jehová se le presenta, él dice, espérate aquí que yo voy a buscar ¿qué? Voy a sacar mi ofrenda para ti, porque era lo que él podía dar, ofrecerle al Señor. Acuérdense que Caín, Abel, dice la Biblia, que Caín era ¿qué? Agricultor, y que era Abel, pastor de ovejas. Cuando presentaron la ofrenda, ¿qué trajo Caín? Caín trajo, dice, lo que él sembraba, los legumbres y las cosas. ¿Y qué trajo Abel? Dice que Abel trajo lo que él hacía. Trajo un cabrito, trajo una ovejita bien gordita y se la presentó a Dios. Era relacionado con lo que tú tenías, con lo que tú hacías. En este caso, Gedeón, escondido ahí, sacudiendo el trigo para que los madianitas no se lo llevaran. Él tenía guardado ciertas cosas y entre esas cosas tenía un cabrito y también tenía harina. Y él le dice al ángel, quédate aquí, no te vayas. Y el ángel le dijo, anda, ven, yo te voy a esperar. ¿Qué tiempo demoró Gedeón? Yo no sé, pero el ángel esperó a que hiciera el pan y que también preparara el cabrito. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Significa que Dios tiene la paciencia para esperar que tú regreses. Alábalo si puede. Pero siempre y cuando usted le diga, espérate aquí, no te vayas. Y el Señor le dice, tranquilo, anda a ver, yo te voy a esperar hasta que tú regreses. Yo le hago una pregunta, ¿cuántas personas le han dicho así a Dios y todavía está el Señor esperando? La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza.
interesa. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos regresaron? Uno. La gran mayoría nunca regresó. Dale un aplauso al Señor. Usted está aquí y diga: Señor, yo siempre quiero regresar para darte la gloria y la honra. Dele lo mejor al Señor, su mejor adoración, su mejor canto, su mejor oración, su mejor tiempo. Dios no solamente está interesado en su dinero, Dios está interesado en tu corazón, en las actitudes que tú demuestras. No pienses solamente en el dinero. Hay cosas muy valiosas también en nuestro corazón. Porque a Dios no le interesa tanto el dinero que tú le puedes dar. A Dios le interesa el corazón tuyo, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Cuando tu corazón es sano, lo que va a salir de tu boca van a ser cosas buenas. Y tú vas a ver que la gloria de Dios va a ser mayor. ¿Por qué? Porque Dios ha ganado tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Hijo mío, ¿qué? Dame tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Mana la vida. De nada vale que una persona le dé tanto dinero y tantas cosas a Dios y no lo ama. No lo ama. Mejor ama a Dios primero. Ama al Señor primero, porque la Biblia nos manda eso: amará a Dios, Jehová. Dice, en primer lugar, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda la fuerza de tu ser. Ama al Señor, más que cualquier otra cosa, ama a Cristo y a su nombre. Ahora bien, hay también una parte aquí importante de cuando usted, la actitud que usted tiene para corresponderle a Dios. Ok, usted vio la parte de él dice que cuando terminó, dice, trajo la olla y sacándolo, se lo presentó al ángel de Jehová. Estamos en el verso 19, Jueces 6:19, y se lo puso debajo de aquella encina. Es decir, encina era como una pequeña cima. Entonces, él vino y se lo presentó acá abajo. O sea, que el ángel de Jehová estaba arriba de él. Es decir, vamos a poner que el ángel estaba aquí y él estaba allá. Que cuando él trae el caldo y todo, y el pan y el cabrito y todo lo demás, él viene y lo pone ahí abajo de la encina, abajo de la cimita, él lo pone ahí abajo. Pero el ángel lo corrige, y eso es muy importante en nosotros. Nosotros tenemos que saber, en primer lugar, que lo que nosotros siempre le ofrezcamos a Dios viene del corazón. Es la misma relación que estamos hablando de Caín y Abel. Caín ofreció, dice la Biblia, lo que él producía, y Abel ofreció lo que él hacía. Pero dice la Biblia que Dios no miró con agrado ¿qué? La ofrenda de Caín, porque aparentemente la ofrenda de Caín, hermano, estaba viciada ¿con qué? Con la envidia, con la amargura, ¿verdad? No era que la ofrenda fuera mala. La Biblia dice que la ofrenda de Caín era mala, sino que a Jehová no le agradó, y hablamos eso de la palabra agradar. No le agradó la ofrenda de Caín. Y la palabra agradar no tiene que ver nada con lo que él dio, sino con el corazón. Y en cambio dice, la ofrenda de Abel la recibió con agrado. Su corazón era diferente. Gedeón aparentemente no era un hombre que buscaba a Dios, pero había escuchado lo que sus padres le habían dicho. No era un hombre acostumbrado, hermanos, de buscar al Señor, pero esto trajo consigo un comienzo nuevo para la vida de este hombre. Y cuando él presenta la ofrenda al ángel de Jehová y la pone allá abajo, vamos a decir que la pone en el suelo. Vaya conmigo al verso 20, versículo 20, lo tiene allí. ¿Qué le dice el ángel? Entonces el ángel de Dios le dijo, oye, toma la carne y toma los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña.
Como le dije, en primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer para Dios, sea ministerialmente o sea como usted lo quiera poner, hay que hacerlo con un corazón, con una actitud correcta de nuestro corazón. Porque ahí es donde va a radicar, hermano, la respuesta que nosotros estamos necesitando de Dios. La respuesta de cómo yo me presento después de una visitación de Dios. Cuando el ángel lo visita, usted ve cómo estaba sacudiendo el trigo, viendo a ver cómo llevar el sustento para la casa, que es lo común en todos nosotros, porque Dios nos está viendo. Usted se está esforzando, amén, hermanos. Usted está esforzando al papá, a la mamá, para que los hijos estudien, para que la casa se apaga, para que esto se apague, usted está bregando y Dios lo está viendo. Y Dios dice, yo estoy contigo, eres esforzado y valiente, pero al que no hace nada, y al que está ahí, hermano, echando cama y todo lo demás, Dios no le va a decir, tú eres un esforzado y valiente, va a decir, tú eres un vago. Y un poco importa. Pero como Dios está viendo la actitud de este muchacho, que era el menor de la casa, Él le dice, ve acá, Dios está contigo. Y Dios quiere que tú sepas que Dios te ve desde allá arriba como un hombre valiente y un hombre forzado. Y a su nombre. Entonces, él tenía el éxito en esto, pero en la otra parte espiritual, él no tenía éxito. Y esa es la parte que muchas veces Dios quiere corregir en muchos de nosotros. ¿De qué vale que tengamos éxito en lo secular y en todo lo demás? Y en el reino del Señor andamos en bancarrota. En vez de sumar, hermano, 2 piernas, andamos con una. Esto era lo que Dios quería corregir. Estamos aquí, iglesia, ya se despertó. Esto era lo que Dios quería corregir y completar en la vida de este hombre llamado Gedeón. Porque para que Dios te vaya a dar una victoria grande, Dios primero te tiene que preparar en todos los aspectos de tu vida. De nada vale que usted sea un triunfador en las cosas seculares y en las cosas espirituales del Señor. Usted no alcanza la gracia de Él. No es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de nuestro Dios. No es con ejército ni con fuerza. Nuestra salvación viene de Jehová. Nuestro pronto auxilio viene de Jehová. Nuestro socorro viene de Jehová. Nuestra pronta ayuda viene de Jehová, de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. Él es soberano. Él hace como Él quiere. Él pudo haber consumido el holocausto ahí, ¿sí o no? Pero Él lo corrigió y dijo, no, ahí no, ponlo sobre la peña. La peña era una roca, la peña es tipo de Cristo. Todo lo que tú vayas a hacer en la vida, tienes que ponerlo sobre la peña. ¿Lo alaba o no lo alaba? ¿Lo alaba o no lo alaba? Porque si tú lo pones abajo de la encina, ahí puesto ahí, porque tú consideras que es lo mejor, no, señor. No es que sea lo mejor, es donde Dios quiere que esté puesto. Mira que Dios no le dijo nada ni por el cabrito ni por el pan.
esas fiestas de procesiones, usted ve toda esa comida por ahí, toda esa torta llena de, hermano, ponga cuchillito en su garganta. Toda esa comida son sacrificadas, todos esos patrones que hay por ahí. No se para a comprar nada. Voy a hacer que le dé una malicia a Dios. Amén. ¿Cómo se quedaron callados? Dice, y extendiendo, verso 21, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, era como un bastón, una vara. No, que tenía un doblez en la punta de arriba. Y yo andaba con eso. Dice que extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de ese báculo, ¿tocó qué? La carne y los panes. Quiero decirle que hay cosas que Dios solamente va a tocar, y escúchalo bien, porque es así, así y así. ¿Cómo es? Así, así y así. ¿Cómo es? Así, así y así. Pero de otra manera, Dios va a tocar las cosas cuando están puestas en Él. Si usted cree que Dios va a tocar las cosas que no están puestas en el lugar que Él nos manda, nosotros nos vamos a quedar toda la vida esperando que Él toque eso. Y puede ser que lo que no hemos recibido está así. Alábalo si puede. Lo importante, porque para que Dios pueda hacer algo en nosotros, tiene que estar puesto en la persona de Cristo. Lo que está afuera, eso Dios no lo correcta. Y hay que tomar correcciones, porque muchas veces, ¿sabe por qué a veces no ponemos las cosas en el lugar correcto? Porque sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. Sabemos que no lo estamos haciendo bien. Y el amor de Dios es tan grande que Él quiere corregirle. Él dice, no, mijito, no me lo ponga ahí, póngalo acá en la peña. Y enseguida, ahora note que enseguida Gedeón puso el cabrito y los panes. Los panes tenían algo particular. Los panes eran como sin levadura. ¿Lo ama o no lo ama? ¿Qué significa los panes sin levadura? La levadura tipifica, la Biblia hace ver que la levadura es tipo de pecado, de faltas que tenemos. ¿Y sabe por qué? Muchas veces Dios no nos corresponde con cosas que necesitamos, es porque Dios quiere que arreglemos los panes. La Biblia nos dice que Dios come pan, pero sin levadura. Porque un poquito de levadura daña toda la masa. Por eso es que se hacía caldo, porque el pan quedaba duro, fuerte, y cuando se partía era bastante durito, y la única manera de ablandarlo era metiéndolo en el caldo. Se suavizaba y no lo comía. Le servían su plato, le servían el caldo, Sergio, ¿sí? Serio, y ahí usted mojaba el pan, usted se lo comía. Amén. Usted se lo comía. Pero el Señor le dijo, pómelo en la peña, pómelo ahí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, y a su nombre, den un aplauso fuerte al Señor. Esa es la peña de Oreb que está brotando por nosotros, hermano. ¿Usted sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque le pegó a la peña. Y a Cristo no se le golpea dos veces. La primera vez Dios le dijo, háblale a la peña, y de ella va a salir, golpea la peña, y de ella va a brotar agua, tipo de Cristo. Y cuando Moisés golpeó la peña con la vara, la peña se abrió y salió la corriente de agua. En la segunda vuelta, cuando el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse, a llorar y todo lo demás,
mismo pueblo fue el que lo arruinó para entrar. Ahora ese pueblo lo enoja, hablándole y sofocándole, y Dios le dice: ok, Moisés, vaya, pero háblele a la peña. Y Moisés fue bravo. Y cuando Moisés fue bravo con la vara, fastidiado ya, imagínense, casi 80 y pico de años, ya 80 años, y este hombre aguantando, hermano, ya reventó el cántaro. Y cuando fue a la peña, en vez de decir: oye, peña, da agua, agarró la vara, la golpeó. La peña echó agua, y Dios lo agarró después y le dijo: ven acá, ¿qué yo te dije de la peña? Yo te dije que le hablara a la peña, no que la golpeara. Y por esa actitud no vas a entrar a la tierra prometida. Mira, porque no vas a entrar. Y a su nombre, dale un aplauso a la gloria del Señor. Dámelo. Si nosotros queremos recibir cosas grandes de Dios, tenemos que hacerlo a la manera de Él. El ciego recibió la vista en una manera que no era la común. El Señor hizo lodo con su saliva. Hizo lodo, escupió hasta formar lodo. La Biblia dice que hizo lodo de su saliva. Y a su nombre, yo no sé cuántas veces escupió Cristo, hermano, pero tuvo que haber escupido bastantes veces para hacer lodo. Para Él no hay nada imposible. Hizo lodo, pastel de lodo ahí, y agarró, se lo puso en el ojo, en el otro, y a su nombre. Es que Dios, hermano, Dios actúa como Él quiere. Nadie le puede decir al Señor: no, haz las cosas así de esta manera. Es que tú sabes lo que pasa, que yo soy bien tímido, yo soy tímida, hazlo así de esta manerita. No. Él lo hace a la manera de Él, y usted y yo tenemos que hacerlo como Él manda. Yo sé que a mucha gente no le gusta a veces la palabra, porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Pero cuando usted hace las cosas como Dios manda, usted va a ser feliz, usted va a estar contento, va a tener alegría, va a tener éxito, va a tener la paz de Dios en su corazón, y Dios va a respaldar lo que te ha dicho. Y Él le dijo a David: lávate en el estanque allá de Siloé, ve a lavarte. Y el ciego fue, ahí llevado por otro. Así el ciego se da cuenta de que: ¿qué tú me pusiste en la sopa? ¿Esta cosa que es? ¡Lodo! ¿Cuánto hubiera querido que bueno, él era ciego, él no sabía, lo demás, cada vez que lo estaban mirando, se estaban riendo? Ay, mira, qué asquerosidad. Sí, porque nunca falta, hermano, debe ese pito que uno sopla en los cumpleaños. Uno sopla un pito y el pito y ¡pum! Regresa. Así a veces la lengua de la gente, ¿no? ¿Cómo le llaman a ese pito? Dale, ¿cómo le llaman a ese pito? No tiene un nombre, no me acuerdo el nombre de ese pito. Pero así es, así. Y tal vez uno que lo miraba se estaba riendo. ¿Era así o no era así? Y otro decía: mira esto, y bueno, y el ciego ahí, usted sabe, con su azar en la vista, pero él fue, que alguien lo llevó, tal vez no estaba muy lejos del estanque de Siloé, sí, pero él fue, y cuando fue se lavó, y el hombre se maravilló, que apenas el lodo le cayó a la vista, se le quitó, el hombre veía. El hombre veía. ¿Y cuántos años tenía? Bueno, tenía muchos años en el cielo, era de nacimiento. Y lo que le quiero hacer ver con esto es que Dios tiene manera de cómo bendecir a la gente. Tú no piensas que Dios nada más te va a bendecir por tu trabajo. Tú no sabes qué Dios tiene preparado para ti. Tú no sabes qué herencia, tú no sabes qué patrimonio, qué testimonio, qué
Porque Dios no se basa solamente en lo que nosotros a veces tenemos. Tú puedes tener un trabajo y Dios te dice, yo te voy a hacer rico. Y usted va a estar como Gedeón, ¿eh? Porque rico si yo nada más recibo de $500, $600 que pago y todas las que recibo la quincena, ¿cómo vas a ser rico? Pero Dios no te está diciendo, ¿de dónde lo vas a sacar? Te digo, te voy a hacer rico. Entonces, ¿qué tiene que decir uno? Amén, Señor. ¿Qué actitud voy a tener? Ahí donde está la clave. ¿Qué actitud? Mira, hermano, nosotros muchas veces esperamos que el milagro llegue y este hombre actuó en fe y le dio a Dios la actitud correcta y después obtuvo el milagro que Dios le dijo. Muchas veces nosotros actuamos por lo que vemos y no por lo que Dios nos dice. Y la palabra del Señor dice que nosotros no somos de lo que tenemos que creer porque miramos, sino por la palabra que nos da. Dios solamente le dijo a él, con tu fuerza y con tu valentía, tú vas a hacer algo grande aquí en Israel. Y él enseguida fue y dice, ¿sabe qué? No te me vayas, quédate aquí que yo te voy a preparar algo. Voy a buscar mi ofrenda. Y la ofrenda de él, ¿qué era? Era un cabrito y unos panes. Eso era lo que él tenía. De lo que él tenía, él dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a adorar en este momento. Él no sabía qué Dios le iba a decir, pero ahí está el secreto muchas veces que nosotros debemos de conocer. Cuando Dios te visita para algo. Y no para algo pequeño, para algo grande Dios te visita. Porque si se trata de la conversión de un hijo tuyo, de tu familia, o de tu esposo, o de tu tía, de alguien que tú tienes en tu casa, de tu familia, eso es grande. Pero muchas las veces nosotros no comprendemos esto. Y Dios nos da una palabra y nosotros salimos por ahí, por la puerta. Y vamos con la duda, no vamos con la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. La certeza de lo que Dios me dijo y la convicción de lo que Él me prometió. Entonces yo actúo basado en esa palabra, exaltando al Señor con lo que yo tengo, con lo que yo he recibido de Él. Cuando nosotros recibimos de la mano de Dios, no nos cuesta hacer las cosas para Dios, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los ha dado. Pero cuando a mí me cuesta inclusive hasta servirle a Dios para algo, ¿es por qué? Porque todavía no le he entregado mi vida como debe ser a Cristo. Eso en todos los ámbitos que usted le pueda poner. Todo depende con qué entrega yo me rindo al Señor cada día. Esa es la forma en que nosotros vamos a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. A Él no le costó eso. ¿Por qué? Porque Él en su corazón quería entregarse todo al Señor. Mire, el báculo significa, para que usted lo tenga ahí anotadito rapidito, yo lo tengo por aquí. Gloria al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Báculo significa alivio, consuelo, ánimo. Cuando Dios toca la carne y el pan sin levadura, Dios toca con el báculo esto. Dios le está diciendo, yo voy a traer alivio, yo voy a traer consuelo y yo voy a traer ánimo. Nadie quiere nada de eso, hermano. Usted está bien. Eso es lo que implica el báculo. Lo que tocó la carne, lo que tocó el pan sin levadura, le estaba diciendo a Gedeón, yo voy a traer alivio a todo este pueblo. Yo voy a traer consuelo. Y cuando usted va deduciendo cada palabra y ánimo, ¿cuánto necesitan ánimo aquí? ¿Y por qué antes de Dios no dijo amén? O sea, uno recibe de lo que usted escucha, usted recibe. Cuando el niño llora así,
El báculo te da aliento. ¿Eso qué? Tiene que ver cómo vea. Dios toca la carne, el pan sin levadura, con su báculo santo, ahí lo toca y te va a dar el ánimo, te va a dar el aliento, ¿verdad? Y te va a dar la ayuda. Entonces, el báculo es importante. Note que Dios no es que él mismo entiende su báculo y lo toca. Pero lo toca ¿dónde? Sobre la peña. Todo lo que está sobre la peña hoy, Dios lo va a tocar. Todo lo que esté sobre la peña hoy, eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo. Todo lo que pongan sobre la peña hoy, yo lo voy a tocar con mi báculo. Y la palabra, quiero terminar ya porque no vamos a alcanzar todo. La palabra del Señor dice, el cual consumió la carne y menciona nuevamente, y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Desapareció totalmente. Y aquí lo importante de esto, yo tenía otra parte, acuérdense que le dije, pero no vamos a terminar eso hoy. No quiero cansarlos, yo estoy cansado también. Quería hablarle algo sobre lo que sucede cuando hablamos con Dios y lo último recordemos que el plan es de Dios y no es nuestro. Pero no vamos a tocar esa parte hoy. Quiero que se queden con esto y lo que el Señor me mencionó para orar hoy por esto. En cuanto a esas dos partes, lo tengo por aquí. Una de las cosas que habla capítulo 6, el versículo 1 de Jueces, véanlo. Es una de las cosas que le dice allí, la consecuencia que había caído en manos de los madianitas. Y la palabra dice que por 7 años, que es un término sin definición, porque puede ser menos, puede ser más. Pero Dios, con esta actitud que presenta Gedeón, mire, todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Dios puede salvar a toda una nación a través de una persona. Dios puede salvar a toda una familia a través de una persona. Y Dios puede levantar un gran pueblo a través de personas en una iglesia que le quieran adorar como ellos. Lo más importante de esto, y usted puede ver la línea que viene, cuando nosotros comenzamos a prestar atención a la voz de Jehová, nosotros vamos a ser más íntegros, más rectos en las cosas del Señor. Cuando comenzamos a trabajar también, no tanto en el éxito de lo secular, sino en el éxito también del reino espiritual. No se lance solamente para un extremo y deje el otro. Usted tiene que estar balanceado en ambos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Señor, ayúdame no solamente a alcanzar el éxito, porque usted puede tener un éxito grande en su labor secular, pero no por eso el Señor te va a dar la recompensa. El Señor te va a decir un día, ven y séme fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. O sea, tenemos que producir para ambas cosas. Señor, ayúdame, acuérdese, a poner todo lo que tú me has dado, todo lo que yo tengo, a ponerlo sobre ¿qué? Sobre la peña. No lo deje abajo en la encina, no lo deje allá abajo. Póngalo donde el ángel de Jehová lo dice, póngalo sobre la peña, porque allí es donde el báculo de Dios lo va a tocar. Lo va a tocar, y de que lo va a tocar, porque está sobre la peña que representa a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Póngase ahí. Un valiente escondido, pero Dios lo descubrió. ¿Cuántos quieren ser valientes hoy? Y decirle, Señor, la verdad es que usted se ha esforzado para tener una buena familia, pero Dios quiere darte más de eso. Usted se ha esforzado para tener un éxito en su término secular, pero ¿sabe qué? Dios te quiere llevar a algo más, mucho mayor.
necesita una parte importante, poner